Bien, entonces vamos a describir de forma un poquito más profunda lo que es un campo vectorial, ¿no? Entonces vamos a poner aquí campos vectoriales. Definimos un campo vectorial como una función que depende de x y de y, tal que la coordenada en x va a estar determinada por una función escalar y la coordenada en y va a estar determinada también por una función escalar. Cuando yo me refiero a funciones escalares es de que estas funciones nos devuelven como resultado un número, a diferencia de, por ejemplo, esta es una función vectorial, que lo que nos devuelve como resultado es un vector, por así decirlo. Estas funciones, las P y la Q, son funciones definidas de R2, en este caso, a R, y la función F es una función definida de R2 a R2. Entonces, bueno, en este caso, ¿no? Podemos definir campos vectoriales como nosotros querramos. Entonces, supongamos que esa función nos está representando precisamente eso, un campo vectorial. Y lo que nosotros queremos, en principio, es a lo mejor conocer cómo se ve un campo vectorial o cómo puedo yo construir un campo vectorial. Entonces, no sé, por ejemplo, haga el gráfico o haga sí, el gráfico del campo vectorial para la función vectorial f de xy, vamos a ponerle así, igual a menos y en y más x en j. Estos, como son los vectores canónicos, pues vamos a ponerlos en negrita para que los identifiquemos, y esta también es una función vectorial. Es necesario tener que hacer la diferencia entre cuando hablamos de una función vectorial y cuando hablamos, por ejemplo, de una función que es escalar. Entonces es muy común que tengamos que escribirlas en negrita. Queremos construir entonces el campo vectorial para esta función vectorial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, primero déjenme, me robo un plano cartesiano para no tener que dibujarlo. Y una vez que tenemos el plano cartesiano, pues básicamente lo que tenemos que hacer es darle valores a x y a y y ver cuáles son los valores a los que debo de apuntar el vector para o los movimientos que debo de hacer en x y en y para poder apuntar al vector que vamos a dibujar. Entonces, consideren que cada punto que nosotros vayamos a evaluar va a ser el punto, por así decirlo, de origen de cada uno de los vectores que nosotros creemos. Entonces, cuidado con eso. ¿Cómo calculamos? Pues simple, por ejemplo, podemos evaluar en el origen. Si yo evalúo en el origen, para evitar poner i y j, voy a poner nada más la coordenada. Si yo evalúo en el origen, pues la función, déjenme pongo esto en otra notación, ¿no? Nuestra función que depende de x y de y, nos va a devolver el punto con coordenadas menos y para x y x para y. Entonces, cuando yo sustituyo esto, pues nos devuelve como resultado 0,0. Entonces, pues marcamos el punto y marcamos hacia dónde nos tenemos que mover. En este caso, pues como el punto es 0 y el punto donde nos tenemos que mover también es 0, pues entonces es como si nos quedáramos quietos. Entonces ahí estamos, ¿no? Vamos a ponerlo en verde para que se vea mejor. Vale. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo evalúo en el punto 1, 0? En el punto 1, 0, pues nos devuelve el negativo en y para x y nos devuelve x para y. Entonces, si yo parto del punto, vamos a llamarle este punto, acá, este punto es el 0,1, perdón, el 1,0. A partir de este punto tengo que construir un vector que se mueva a 0 unidades en x y a 1 unidad en y. Entonces, eso sería así. 0 unidades en x, 1 unidad en y. Supongamos que la dibujé una flecha completamente derecha. A ver. Bueno, ahí está, ¿no? Y vamos a ponerlo así. Pues ahí tenemos el primer dibujo del primer vector para el campo, bueno, el segundo vector para el campo vectorial. El primero era un punto. Podemos poner otro punto, por ejemplo, el 0,1. El 0,1 pues dice que vamos a dar un negativo en y para x y el valor de x para el valor de y. Y pues nos ubicamos, ¿no? Entonces el punto, vamos a partir del 0,1, que sería este punto ahí, y vamos a dibujar a partir de ese punto un vector que se mueva
menos 1 unidad en X y 0 unidades en Y. Entonces, menos 1 unidad en X y 0 unidades en Y, pues es un vector acostado, ¿no? Que apunta hacia acá. Con tamaño 1, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. 0, para que esté completamente horizontal. Y vamos a bajarlo para que quede donde debe de quedar, ¿no? Entonces, ahí está. Vale. Y bueno, pues básicamente eso es lo que tenemos que hacer. O sea, sustituir valores de X y de Y. Por ejemplo, voy a poner un 3,2. Y lo que nos devolverá sería el vector o los movimientos que tengo que hacer tanto en X como en Y para construir el vector. Entonces, veamos. 3,2, pues sería este punto inicial, 3,2. Ahí está. Y nos tenemos que mover 2 unidades hacia atrás. 2 unidades hacia atrás sería terminar, por ejemplo, en el 1. Y luego 3 unidades hacia arriba, entonces en el 1,5. Bueno, más o menos ahí debería de estar, ¿no? Y bueno, ahí tendríamos el otro vector. En esencia, cuando nosotros queremos calcular, bueno, determinar el campo de vectores, pues lo que tenemos que hacer es sustituir valores en X y en Y para obtener el punto inicial, y obtenemos el valor de las coordenadas del punto terminal, considerando como el punto inicial el origen de coordenadas, ¿no? Podemos notar, por ejemplo, que construir un campo de direcciones pues es bastante tedioso, porque para cada uno de los vectores que nosotros construyamos, pues tenemos que hacer un cálculo, o por lo menos tenemos que saber cuál es, ¿no? Entonces, pues bueno, en esencia, dibujar campos vectoriales a mano pues es o muy tedioso o básicamente imposible si nosotros quisiéramos trabajar con un campo vectorial cuyos vectores sean muchos. Entonces, por lo general, estos campos vectoriales se construyen utilizando software especializado, por ejemplo, no sé, MATLAB, GeoGebra, Matemática, Maple, todo ese tipo de software que hace cálculo simbólico, podría ayudarnos a dibujar estos campos vectoriales. Y pues nuestra misión es confiar en esos sistemas, porque pues deben de estar bien programados, ¿no? Sin embargo, pues bueno, si nosotros quisiéramos dibujar un campo vectorial, pues básicamente lo que tenemos que hacer es ir sustituyendo. Es claro que, por ejemplo, cuando trabajamos con este campo vectorial, podríamos hacer que la función cuya coordenada la determina la coordenada en X se determina por la función P y la coordenada en Y se determina por la función Q. Ambas funciones las podríamos poner en términos, por ejemplo, de valores paramétricos o de funciones paramétricas o de curvas paramétricas, y todo ponerlo en términos de una sola variable, ¿no? En este caso, pues, la que nosotros querramos. Pero bueno, al final de cuentas, pues, lo que se puede hacer, se puede hacer. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Vamos a definir, definición de el campo vectorial. El campo vectorial, vamos a llamarle F, a lo largo de una curva paramétrica. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esa definición. Nuestras curvas paramétricas, pues vamos a tomar a una curva, vamos a llamarle R, y esta curva paramétrica pues nos va a determinar una coordenada en X para Y y una coordenada en Y para J, ¿no? Donde pues obviamente el parámetro pues toma valores entre un intervalo, vamos a llamar ese intervalo, santo Dios, A, B, ¿sale? Entonces, bueno, esta obviamente es una función vectorial porque nos está devolviendo como resultado pues vectores. Y pues es claro que esto podríamos decir que también nos devuelve un campo vectorial. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, si yo calculara, por ejemplo, la derivada de esta función, si yo tengo esto, por ejemplo, respecto del tiempo, bueno, respecto de t, esta es la función, vamos a ponerle en negritas, lo que tendríamos que hacer en esencia, pues sería tener que calcular la derivada de cada una de estas componentes. Entonces, no sé, pues sería la derivada de x respecto de t en y, más la derivada de y respecto de t, pero directamente en j. Y si quitamos, abusando un poquito de la notación, si quitamos el diferencial, bueno, el denominador, que es el diferencial de t, nos quedaría lo siguiente, bueno, el siguiente diferencial. Este diferencial es un diferencial vectorial, vamos a llamarlo así. ¿Qué sería esto?
el diferencial de x en y más el diferencial de y, perdón, en j. Ahí está. Tenemos entonces la definición del diferencial de nuestra curva paramétrica, ¿vale? Observemos qué es lo que sucede si yo hago el producto punto de este diferencial respecto a una curva paramétrica cualquiera. Por ejemplo, esta. Si se tiene la curva paramétrica, el campo vectorial, y calculamos el producto punto con dr, se tiene, le ponemos aquí se tiene. Ahora, lo siguiente, a ver, tenemos la función f de xy y la vamos a multiplicar punto con el diferencial de r. Entonces recuerden que cuando calculamos el producto punto de vectores, pues básicamente es multiplicar coordenada con coordenada, ¿no? Entonces coordenada en x con coordenada en x y coordenada en y con coordenada en y. Por lo tanto, esto nos quedaría así. Ya no voy a escribir xy, nada más voy a poner la función. Nos quedaría p multiplicado por dx más q multiplicado por dy. Eso, de cierta manera, podríamos decir que es una integral de línea, ¿no? Bueno, no una integral de línea, sino una diferencial. No sabemos si es total, pero pues sí es una diferencial. Entonces, podríamos nosotros calcular una integral a lo largo de esa curva, ¿no? A lo largo de esa curva C. Esta integral, pues es claro que es una integral de línea de f de xy multiplicado punto por el diferencial de R. Recuerden que R nos dice o nos describe la curva paramétrica, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo que tenemos básicamente es eso, una integral de línea, como la definimos. Tenemos esto aquí, y esta integral, pues entonces sería la integral sobre la curva C de esta forma diferencial. Bien, esto entonces es lo que nosotros denominaremos como la integral de línea. La integral de línea, lo anterior es la integral de línea del campo vectorial F a lo largo de C. Y listo. F es una función vectorial, entonces va en negritas. Vale. Pues bueno, tenemos entonces nuestra definición de lo que es la integral de línea para un campo vectorial. Por ejemplo, si el campo vectorial que nosotros tenemos fuera, no sé, un campo de velocidades de un fluido, entonces la circulación, podríamos decirle entre comillas, la circulación del mismo fluido es la medida de la cantidad por la cual el fluido tiende a girar, dado la curva C, ¿no? Entonces, si yo calculo, por ejemplo, bueno, si yo interpreto, yo tengo un campo vectorial así y calculo la integral de línea, pues sería la acción de la circulación del fluido debido a la acción de la curva, ¿no? La curva que nosotros tenemos, que en este caso es la curva C. Como les comento, bueno, en general, pues las ideas que nosotros estamos trabajando son muy útiles en cuestiones físicas y los ejemplos, por lo general, siempre serán de cuestiones físicas porque están más a la mano. Bueno, entonces ya tenemos la definición de esto. Otra definición interesante que a lo mejor conocemos y podemos identificar es el gradiente, ya que el gradiente también es un campo vectorial. Recuerden, de hecho, el gradiente está asociado con un campo vectorial. Siempre que tenemos una función de varias variables, hay un campo vectorial definido por el gradiente. Entonces, el gradiente, en esencia, también es un campo vectorial. Vamos a ponerlo aquí como título, el gradiente. Asociado con una función de varias variables. Hay un campo vectorial. Y este campo vectorial, se denomina gradiente. Recuerden cómo se describe el gradiente. Pues si nosotros tenemos una función de dos variables, llamémosla f de xy, el gradiente que se representa con el operador nabla
es básicamente un vector o un campo vectorial que se determina por la parcial de la función f respecto de x en la componente en y, y la parcial respecto de y en la componente, bueno, la parcial respecto de y de la función f en j. Este operador, recuerden que es el operador que se calcula con producto punto de la función. Bueno, entonces ese es el gradiente que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el campo? Determinar el campo gradiente, determine, vamos a ponerle así, determine el campo gradiente de la función, no sé, f de xy igual a x cuadrada menos y cuadrado, supongamos, ¿no? Entonces, esa función es una hipérbola. Entonces, si lo que nosotros queremos ver es el campo gradiente de esa hipérbola, lo que nos va a decir es cómo se comporta, por así decirlo, la velocidad a la que se va moviendo la hipérbola en determinado punto. Es lo que nos daría el campo gradiente de esto. Entonces, si yo calculo el gradiente, habla de nuestra función f de xy, pues básicamente lo voy a poner como coordenada, para evitar tener que poner negritas. La derivada respecto de x pues sería 2x y la derivada respecto de y sería 2y. Entonces es claro que tenemos un campo vectorial ahí que nos devuelve el doble de la coordenada que nosotros pongamos acá. Entonces, pues bueno, si nosotros hiciéramos el dibujo del campo gradiente, pues veríamos básicamente cómo se comporta esto. Y algo interesante surge aquí con el operador nabla, porque al final de cuentas esto que tenemos acá pues es una función escalar que se está convirtiendo a través del gradiente en una función vectorial. Entonces, bueno, una función vectorial que determina un campo vectorial. Entonces, pues de cierta manera podríamos relacionar los campos vectoriales y las funciones escalares a través del gradiente, utilizando algún concepto. Se dice que un campo vectorial, llamémosle otra vez F mayúscula, es conservativo si esa función F puede escribirse como un gradiente de una función escalar. Esa función escalar es comúnmente denominada la función escalar phi, pero pues bueno, en realidad se le puede poner el nombre que ustedes quieran, no es de que a fuerza tenga que llamarse phi. Por el amor de Dios, negrita, ahí está, f, porque esta es la función vectorial, recuerden que va negrita, ahí está. ¿Esto qué significa? Entonces, que nuestra función vectorial se puede escribir como el gradiente, ¿existe? No existe. Como el gradiente de nuestra función escalar phi, ¿no? Y pues es claro que es eso. Vamos a ponerlo aquí negrita y listo. Tenemos entonces la definición muy vaga de lo que es un campo vectorial conservativo. No sé, por ejemplo, determine si nuestro campo vectorial que teníamos, ¿dónde está? Es ¿no? Determine si nuestro campo vectorial, ahora, señor de aquí, es conservativo. Es conservativo. Bueno, la pregunta es un poco difícil de contestar, pero pues como nuestra función no está tan difícil, pues bueno, podemos contestarla fácil. Básicamente lo que tenemos que hacer es, bueno, existirá alguna función, cualquiera que ésta sea, tal que cuando yo calculo el gradiente, el resultado es esto. Observen, la componente que tenemos acá debe de ser la derivada de la función. El signo negativo me va a poner en conflicto. Le voy a poner un más para que no tengamos tanto problema y sea más fácil de observar. Entonces, ¿qué les decía? ¿Qué? Lo que nosotros tenemos o lo que debemos de encontrar es una función que cuando yo le calcule el gradiente me devuelva como resultado este campo vectorial. No es difícil encontrar en este caso esa función porque pues, si nosotros proponemos, por ejemplo, la función phi de xy igual a x por y, pues si yo calculo el gradiente de esta función phi, pues sería derivar esa expresión respecto de x que nos va a devolver y, eso va a ser la coordenada en x, y luego sería derivar la función respecto de y, y eso sería la componente en y.
Y pues sí, ¿no? Es lo que tenemos. Este es nuestro campo vectorial. Y hemos encontrado una función escalar cuyo gradiente es exactamente el mismo que el campo vectorial del principio. Por lo tanto, el campo vectorial que tenemos es conservativo y se cumple, ¿sale? Si un campo vectorial, entonces, como en este caso, bueno, le ponemos, ¿no? Es conservativo. Es conservativo. Entonces, es de utilidad saber si un campo vectorial es o no es conservativo. Vamos a ponerle aquí ejemplo. Vale. Entonces, nosotros tenemos que nuestro campo vectorial es, si es conservativo, pues se puede escribir como el gradiente de una función escalar. Esto se puede representar de la siguiente manera. La derivada parcial de nuestra función phi, si nosotros escribimos la definición del gradiente, ¿no? De nuestra función phi respecto de la derivada parcial, respecto de x, esto en y, más la derivada parcial de nuestra función phi, pero respecto de y, ¿no? Parcial, respecto de y, en j. Esta de acá, otra vez en negritas. Voy a empezar a buscar el suicidio, si tengo que volver a poner negritas cada rato. Ahí está, ya tenemos esta expresión, ¿no? ¿Qué les había dicho? Ok. Esta es entonces nuestra función cuando es conservativa. Y si la función es conservativa y si agarramos, no sé, una curva paramétrica y si r de t es igual a una función en x, lo voy a poner como coordenada para evitar tener que escribir negritas, porque si no me voy a suicidar. R de t es la función que depende, bueno, la coordenada en x y la coordenada en y, que son funciones paramétricas, donde la letra t, santo Dios, donde la letra t o la variable t pues va corriendo de un intervalo o de un valor a otro valor, ahí dependiendo de cómo lo definamos esa curva. Entonces, bueno, se tiene el producto punto, como ya lo habíamos hecho, ¿no? El producto punto de la función. Bueno, no el producto punto, ¿no? Sino directamente la integral de línea de nuestra función, que en este caso es conservativa por el diferencial de curva, bueno, de la curvatura, de la trayectoria que nos están dando. Pues como hemos visto, básicamente es hacer la multiplicación de cada una de las componentes. Entonces sería x de t bueno, no x de t porque es el diferencial, sería de x multiplicado por esta cosa de acá. Vamos a ponerlo así. Sería la derivada parcial de phi. Bueno, mejor lo copiamos porque estoy muy güey con el teclado. Lo copiamos, ahí está. Esto respecto de la derivada de x, ¿no? Esto lo puedo poner aquí porque es respecto del tiempo. Entonces, aquí está. Más, ahora al revés, ¿no? Ahora es phi de y multiplicado por la derivada, pero de y, respecto de t. Y todo esto, pues es respecto de la variable t, ¿no? Bueno, vamos a poner así. Aquí yo creo que hace falta explicar de dónde sale esto, ¿no? Porque se va a ver medio raro así en un solo paso. A ver, el paso intermedio. Yo voy a agarrar la función f y la voy a multiplicar punto por el diferencial de r. ¿Quién demonios es el diferencial de r? Pues es calcular la derivada de r, la derivada de r respecto de t y eso multiplicarlo por t, por el diferencial de t. Entonces de ahí viene, o sea, es que me brinca algunos pasos, pero de ahí viene la igualdad que tenemos de este lado, ¿no? No es difícil porque ya habíamos descrito quién era el diferencial de r, entonces, pues bueno, también no es muy complicado. Identificamos que esta expresión de aquí corresponde a la derivada
bueno, no la derivada, bueno, sí a la derivada, que se la conoce como la derivada total, pero pues por regla, es la regla de la cadena aplicada a una función de varias variables. Entonces conocemos la regla de la cadena. Esto es, si yo quiero calcular la derivada total respecto de t de nuestra función phi, por regla de la cadena, eso se calcula así, como la parcial de la función, en este caso phi, respecto de x, multiplicado por, esta es una multiplicación escalar, no es punto, por la derivada de x respecto de la variable t, y básicamente es lo mismo, pero para y. Entonces es claro que lo que tenemos acá es esta derivada, ¿no? Bueno, la regla de la cadena aplicada a este caso. Aquí lo voy a poner también con paréntesis para que sea más fácil para mí. Y listo, pues tenemos esto. Entonces esta integral se puede sustituir por esto, por el teorema de la derivada implícita. Entonces esto es la integral, pero aquí como ya puse a la t, la integral iría de los límites de t, ¿no? Entonces iría de a b. Entonces aquí esta está mal. Vamos a copiarnos mejor de esta, que ya está bien, y ahí está. Entonces sería la integral que va de a a b. ¿De qué demonios? Esto de aquí era esto, ¿no? Entonces, de este señor de acá multiplicado por dt. No, multiplicado por dt. Pues ese se va a eliminar el dt. Me va a quedar el diferencial de phi, y la integral del diferencial pues es la función original. Entonces aquí me quedaría phi. Phi evaluada en el punto A y el punto B, bueno, va de A a B. Entonces esa evaluación pues básicamente sería para B, evaluar X en el punto B y evaluar Y en el punto B. Esa sería la función evaluada en B, menos, por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Evaluamos lo mismo, pero ahora lo evaluamos en A. Voy a ver aquí. Así, y aquí le vamos a poner A sin que nadie se entere. Ahí está. Pero reconocemos que la coordenada X de B y Y de B corresponde al punto que en principio le podemos llamar el punto final B, mayúscula, y este otro le podemos llamar el punto final A mayúscula. Este resultado, esto que nos da aquí, no es cualquier resultado, es algo muy fundamental. ¿Qué es lo que nos está diciendo básicamente? Si nosotros tenemos un campo vectorial que es conservativo, entonces la integral de línea es básicamente la diferencia entre la función potencial que nosotros encontramos, la función escalar evaluada en los extremos del intervalo. Si se dan cuenta, en ningún momento describimos paramétricamente a la función c. Esto también es fuerte, nos está diciendo que si tenemos un campo vectorial conservativo, la trayectoria que yo elija es indistinta, no importa cuál elija. Yo puedo elegir una trayectoria para la integral de línea como por ejemplo una circunferencia o una curva toda horrible, pero si el campo vectorial que nosotros tenemos es conservativo, pues entonces simplemente con que encuentre la función potencial y la evalúe en los extremos del camino, pues ya tendríamos el resultado de esa integral. Entonces, pues este resultado es importante, y de hecho es tan importante que recibe el nombre de teorema fundamental de las integrales de línea. Teorema fundamental de las integrales de línea. Vamos a hacerle el enunciado del teorema para que lo tengamos escrito, ¿no? A ver. Se hace una trayectoria en una región abierta, R, para definirlo, ¿no? O sea, agarramos un contorno o una región cualquiera del plano o del espacio o de donde estemos trabajando, y ahí vamos a construir una trayectoria, ¿no? En este caso, pues en el plano X, Y, porque la estamos definiendo para dos variables, pero no es complicado extenderla a más variables. Entonces, X lleva dada por
Y tenemos nuestra función vectorial que nos dice cómo se comporta el... la tengo en forma vectorial, sí, ¿verdad? Según yo la había calculado, la había escrito, acá está. Para no tener que copiarlo, bueno, para no tener que escribirla de nuevo, ¿no? Entonces, dada por esta función vectorial, le quitamos esto. Obviamente aquí tenemos que decir de dónde a dónde va tomando valores la variable, porque si no, luego se me olvida. Entonces la variable t aquí está. Ahí esa es la forma paramétrica. Si nuestra función, déjenme la copio para no tener que escribirla de nuevo. ¿Dónde estás? Acá está. Si nuestra función f de x, y es esta, si nuestra función vectorial es esta, no, sí, mejor ahí. Si f de x, y es un campo vectorial, conservativo en R y phi es una función potencial para f, entonces la integral de línea de la función punto con la trayectoria paramétrica será exactamente igual a la integral de línea de el gradiente de esa función que nosotros denominamos phi, obviamente respecto de r, punto, respecto de r. Eso va a ser igual a nuestra función phi evaluado en el punto final menos la función phi evaluado en el punto inicial. Y esto nos dice que la función, en este caso, vectorial f, es independiente de la trayectoria. Es decir, no importa qué trayectoria elija, la integral depende únicamente de los extremos de la trayectoria. Entonces, bueno, aquí habría que poner quién es A y B, ¿no? Porque no lo hemos dicho. Entonces, ¿dónde? A es la coordenada en X evaluada en A, y la coordenada en Y evaluada en A, y B es la coordenada en X evaluada en A, y en A no, en B, y Y es la coordenada en Y, perdón, evaluada en B. Listo, ahí está. Esto que tenemos ahí, pues es la definición de bueno, el enunciado del teorema fundamental de las integrales de línea. Y es sumamente importante porque todo de aquí se empieza a desprender respecto a lo que nosotros queremos llegar, que lo que queremos llegar es a terminar de enunciar todos los teoremas, ¿no? Vale, vamos a ver un ejemplo de cómo aplicamos la idea de independencia de la trayectoria en este caso, ¿no? Bueno, o sea, no he dicho nada de independencia de la trayectoria, pero bueno. Supongamos que nos piden calcular la integral de línea de la forma diferencial que habíamos descrito con anterioridad. Nosotros sabemos que esta forma diferencial representa, al final de cuentas, pues un campo conservativo. Con C, vamos a ponerle la trayectoria con punto inicial vamos a poner 0,0 y punto final en 1,1. Vale, listo. Sí, vamos a dejarlo así. ¿Qué? Encuentre la integral. Bueno, vamos a ponerle aquí evalúe y ya con eso queda. Sabemos o identificamos, notamos que f igual a y en x y x en y es conservativo. Esto ya lo demostramos con anterioridad. Y la función potencial que nosotros le llamamos phi, es x por y. Acuérdense que esta función es una función que va de R2 a R, ¿no? Entonces, aplicando
el teorema fundamental de las integrales de línea, la integral que va sobre la trayectoria C de nuestra función, que en este caso es esta, se puede escribir básicamente como la integral que va del punto inicial, el punto inicial es 0,0, me lo pongo con doble cosita para que se entienda, del 0,0 a 1,1 del gradiente de nuestra función phi, de nuestra función phi de respecto de R, ¿no? Esta R va negrita, entonces recuerden, R es el camino o es la parametrización del camino que estamos utilizando. Pero si nuestra función que tenemos es conservativa, pues no importa qué camino yo elija, el resultado tiene que ser independiente de esa trayectoria. Entonces, como estamos utilizando el teorema fundamental de las integrales de línea, esta integral de línea, al ser este campo vectorial un campo conservativo, pues se va a calcular simplemente evaluando a la función phi en 1,1 y restándole la evaluación de la función phi en 0,0. Y como la función phi es el producto de x por y, pues el resultado es simplemente 1, porque esto da 0. Entonces ya está, el cálculo de esta integral de línea es relativamente sencillo, no necesito conocer cuál es la trayectoria, puedo definir una trayectoria tan rebuscada como yo guste, y al final de cuentas vamos a llegar a la respuesta, entonces, al resultado. Entonces, bueno, esto es el teorema fundamental de las integrales de línea, en el caso de en este caso que ya les dije. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué tenemos que checar? Tenemos que observar cómo se puede, qué otros resultados podemos obtener a través de estos teoremas. Pero para ello necesitamos definir algunas cosas. En principio, regiones, ¿no? Regiones en el plano. Porque voy a estar utilizando nombres medio raros. Si no estamos acostumbrados, pues podemos confundirnos. A ver, para empezar, una región en el plano, pues es un conjunto de puntos que pues básicamente cumplen cierta característica, ¿no? O sea, ese conjunto de puntos podría ser una circunferencia y todos los puntos que están adentro de la circunferencia pues corresponden a la región del plano, o todos los puntos que están fuera de la circunferencia corresponden a la región del plano, o si me interesa nada más la frontera, pues entonces la frontera, esa es la región, solamente la frontera de la circunferencia, etcétera, ¿no? Siempre tiene que ser una circunferencia, puede ser cualquier cosa, pero dependiendo de qué características topológicas tenga esa región, pues es el nombre que se le da. Por ejemplo, la primera característica, bueno, el primer tipo de región es una región que se denomina una región conexa. Una región es conexa si para cada par de puntos, vamos a llamarles A y B, en la región, pueden unirse. Si para cada par de puntos A y B en la región se pueden unir mediante una curva suave a trozos, porque no necesariamente tiene que ser una sola, sino un conjunto de curvas suaves que yace por completo en la región. O sea, básicamente es una región cualquiera, ¿no? O sea, simplemente es agarrar un trozo del plano, y en ese trozo del plano puedo hacer yo las curvas, agarrar dos puntos cualesquiera en esa región, y crear las curvas, tantas curvas suaves yo quiera. Básicamente esa es una región conexa. Otra región es una que se denomina simplemente conexa. ¿Qué es una región simplemente conexa? Es una región que es conexa. Es una región conexa. Y toda curva cerrada simple
como habíamos visto, ¿no? Una curva cerrada simple es aquella que no se cruza a sí misma. Toda curva cerrada simple C, que yace del todo dentro de la región, puede reducirse o contraerse hasta un punto sin abandonar R. Abandonar R. Le quitamos estos dos y ahí está. ¿Qué es una curva simplemente conexa? Pues en términos sencillos es una curva que no tiene agujeros. Las curvas que tienen agujeros, las regiones que tienen agujeros, no puedes tú construir alrededor del agujero una curva, porque si intentaras contraer la curva, pues no vas a poder, porque no hay un agujero, no se va a poder contraer nada. Entonces, las regiones que tienen agujeros se denominan simplemente conexas. Hay regiones que no se cruzan. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos regiones separadas cuya intersección es el vacío y un punto correspondiente a cada una de las regiones. Pues esos puntos no los puedo unir con ninguna curva, porque pues no voy a poder construir una curva que esté completamente metida en una de las regiones. Necesariamente tengo que sacarlas de alguna manera. Entonces esas regiones se conocen como disconexas. Voy a buscar algún ejemplo para que me explique un poquito mejor. Vale, pues aquí me robé unos dibujitos de un libro. Esta que tenemos acá pues es una región conexa. Como les comentaba, pues tengo dos puntos cualesquiera y puedo unirlos a través de una curva suave o suave a trozos, tanto como yo quiera. Esta sería el caso de una región disconexa, donde pues no puedo construir una curva suave o suave a trozos. Y esta de aquí es una curva, si nosotros ignoramos los demás hoyos, esto de acá pues sería una curva simplemente conexa, donde tenemos pues una región cerrada, una curva, cerrada, simple, alrededor de un agujero, y es claro que pues esta curva no la voy a poder contraer hasta un punto. Cuando hay muchos agujeros, pues este tipo de regiones, se denominan múltiplemente conexas. Entonces, pues bueno, estos son los tipos de regiones. Esto es simplemente para poder definir de una mejor manera algunos teoremas. A continuación, entonces, me llegó un correo. A continuación, entonces, vamos a anunciar un conjunto de teoremas importantes respecto a la integral de línea y vamos a hacer las demostraciones correspondientes. El primer teorema dice: en una región conexa abierta significa que no estamos tomando la frontera, simplemente estamos tomando la de adentro. En una región conexa abierta R, la integral de línea de para cualquier trayectoria de nuestra función o de nuestro campo de vectores por dr es independiente de la trayectoria, como habíamos visto, independiente de la trayectoria. C, sí y solo sí. El sí y solo sí nos va a pedir que contestemos o demostremos en dos sentidos, el normal y la recíproca, ¿sale? Entonces, cuidado. Sí y solo sí, el campo vectorial es conservativo en R, que esto ya lo habíamos dicho de cierta manera, ¿no? Tenemos aquí a nuestra función vectorial y aquí tenemos este señor de acá, el de R. Vale. Vamos a hacer la demo entonces de esta cosa de aquí. Sabemos, como ya lo hemos demostrado, que si el campo vectorial es conservativo, pues entonces la integral de línea es independiente de la trayectoria. Entonces conocemos el recíproco. Vamos a estudiar pues entonces de
de acá para adelante. O sea, vamos a considerar que el campo vectorial que tenemos o la integral de línea que tenemos es independiente de la trayectoria, y a través de esto vamos a llegar a la conclusión de que el campo vectorial tiene que ser un campo conservativo. Entonces, sí. Disculpen, pero voy a tener que copiarme de esto porque cada rato voy a estar escribiendo. Si esta integral es independiente de la trayectoria, me lleva a Dios, ponlo bien, de la trayectoria, en R, entonces nosotros podríamos agarrar en esa región dos puntos, uno inicial y uno final, cualesquiera que estos sean, y construir a través de ellos nuestra integral de línea, ¿no? Entonces, esta integral sabemos que la podemos escribir como una integral que va desde un punto tal, un punto, no sé, A a un punto B, de un punto A a un punto B, de nuestra... Fíjense que lo que queremos es que sea independiente de la trayectoria, por lo tanto vamos a construir dos trayectorias diferentes, ¿sale? Entonces, a ver, tomemos puntos arbitrarios, tomemos dos puntos arbitrarios. Uno vamos a llamarle x0 y y0, ¿vale? Y el otro vamos a llamarle pues x, y para que sea un punto cualquiera. O sea, dejamos fijo y este puede ser lo que él quiera, ¿sale? Son dos puntos arbitrarios en la región. Entonces, yo puedo construir una función, vamos a llamarle phi, de xy, x, y, y esa función la vamos a determinar o la vamos a encontrar a través de la integral que va desde x0, y0, déjenme lo pongo en doble paréntesis para que se ponga como punto. O también puedo equivocarme y que se vea todo horrible, hasta el punto x, y de la función f bullet, punto de r. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer esto? Bueno, pues básicamente es como hacer un pequeño despeje, ¿no?, de lo que nosotros conocemos. Nosotros sabemos que en esencia la phi es si existe esa phi, es el gradiente de nuestra función, el gradiente de esta función phi, es igual a nuestra función vectorial o nuestro campo vectorial. Entonces, haciendo un pequeño despeje del gradiente, pues está como gradiente, entre comillas. Estoy abusando mucho de lo que estoy diciendo, pero despejamos el gradiente y se despeja como una integral, básicamente. O sea, no es nada preciso eso que acabo de decir, pero bueno, es válido. Donde C, o sea, la región que nosotros, la curva sobre la cual queremos hacer una integral, es una trayectoria cualquiera, ¿no? Es una trayectoria cualquiera, cuyos puntos iniciales y finales pues son estos, ¿no? Este es el inicial, punto inicial y punto final. Ok, si f es independiente de la trayectoria, entonces esta trayectoria que estamos haciendo, que va de acá para acá, podríamos segmentarla, podríamos hacer, por ejemplo, que hubiera un punto intermedio y construimos una integral de línea que une este punto inicial con ese punto intermedio, y le sumamos otra integral de línea que nos una ese otro punto final con ese punto intermedio con el punto final, y a través de eso podemos encontrar los resultados. A ver, vamos a ver. Si tomamos un punto, por ejemplo, que tenga coordenadas x1 y y, o sea, vamos a dejar a y como variable, y a x lo vamos a dejar fijo en R, y en lugar de
calcular la integral que va desde este punto a este punto, la calculamos con ese punto intermedio, entonces esta integral la podríamos reescribir de la siguiente manera. Esta señora de aquí, sería, déjame me copio esto, la integral que va desde este punto hasta el otro punto intermedio, que sería este, más la integral que va de ese punto intermedio, este se va a llamar y, hasta nuestro punto arbitrario final, ¿vale? Entonces esta integral de línea, esta integral, perdón, la estamos separando así, considerando que las trayectorias que estamos eligiendo son independientes, ¿sale? Observamos, por ejemplo, bueno, lo que podemos hacer es, si calculamos o si aplicamos, si derivamos parcialmente respecto de x, podemos hacer algo, y es porque si observamos esta función que tenemos aquí, esta integral, la x0 y la x1 ya son números, ya son fijos, ya son valores fijos. Entonces esta integral va a depender de lo que valga y. Es una función, el resultado de esta integral es una función de y. Entonces si yo derivo respecto de x, esto tiene mucho sentido, porque derivar respecto de x haría que desapareciera esta integral, y eso me sirve bastante. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo voy a calcular la derivada parcial de la función phi respecto de x. Sabemos que esto nos va a dar 0, esta integral nos va a dar 0, porque el resultado de esta integral va a depender solamente de y, pero esta no, esta depende tanto de x como de y, entonces vamos a ponerlo así, la derivada parcial de la integral respecto de x, ¿no? Así, y la integral que tenemos es esta. Va, ahí lo tenemos. Ahora, nosotros sabemos que esta función f de x, bueno, esta f de xy, que es la función vectorial, la podemos escribir en su forma diferencial, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Esta f, ¿dónde está? Acá está. Esta función se puede escribir en su forma, su forma general, y como está multiplicado por dr, pues lo podemos escribir en su forma diferencial. Entonces voy a hacer eso. Esto de aquí sería lo siguiente. La derivada parcial sigue siendo lo mismo. La integral, de hecho, sigue siendo la misma. Solo que esta multiplicación, haciendo el cambio correspondiente, pues nos daría lo siguiente. A ver, p, sin ser negritas, la función p de xy por el diferencial de x, más la función q de xy por el diferencial de y. Esto nos devuelve como resultado pues la derivada parcial de la función phi respecto de x. Entonces ahí lo observamos. Pero si nosotros nos fijamos aquí en esta integral, podemos notar que el valor de y permanece constante. O sea, aunque es variable, estamos integrando respecto, bueno, a y sin variación. Entonces y debe de ser una constante. Y como es una constante, entonces su derivada debe de ser 0. Por lo tanto, bueno, notamos que la variable y permanece constante en la integral, por lo que de y tiene que ser 0. Así tenemos lo siguiente. ¿Por qué estoy desplazado? Ah, ya vi por qué. Bueno, ahorita lo arreglo. Tenemos lo siguiente. Esta integral, que corresponde a esta derivada parcial, quedaría como... ¿Cómo quedaría? Como la integral, pero ya sin este señor, ¿no? Sin el q, porque el de y vale 0. Entonces, pues, nos copiamos y le quitamos la q. No. O sea, bueno, se la quitamos, pero se la quitamos entrando a la integral. Y, bueno, estamos calculando la derivada respecto de x de la integral respecto de x. Es como no haber hecho nada, ¿no? Eso es la función p. Entonces, si la función, bueno, no si la función, sino si la integral que nosotros tenemos es
o bueno, la integral de línea es independiente de la trayectoria, resulta que la función P corresponde con la parcial de la función phi, que es nuestra función potencial respecto de X. Y eso lo obtuvimos haciendo o encontrando un punto intermedio, ¿no? Este punto intermedio x1, y. Si yo hiciera lo mismo, solo que utilizando, si repetimos el procedimiento, considerando ahora un punto intermedio como x, y1, o sea, ahora dejamos fijo a y y hacemos que x varíe, llegaríamos a lo siguiente. Y lo siguiente, ¿cuál es? Que esto, pero ahora respecto de y, es igual a q. Esto es igual a q. Entonces, nuestra función f, que habíamos dicho, que déjenme la busco, nuestra función f, que habíamos dicho que iba a ser esta cosa de acá. Ay. Pues básicamente se puede escribir la p como la parcial de phi respecto de x en y, más la q como la parcial de phi respecto de y en j. Y bueno, eso es claro que corresponde a la definición de lo que es el gradiente de la función phi. Entonces aquí tenemos nabla de phi. Bueno, el gradiente de la función phi. Por lo tanto, f es conservativo, ¿no? Porque habíamos visto que un campo vectorial era conservativo si era igual o era idéntico a al gradiente de una función escalar. Entonces, ahí está. Hemos terminado la demostración del teorema. El teorema lo que nos decía es, si esta integral de línea es independiente de la trayectoria, entonces necesariamente f es un campo conservativo, y lo hemos demostrado. El recíproco, pues ya lo habíamos demostrado con anterioridad, ¿no? Si tenemos que un campo vectorial es conservativo, entonces esta integral es independiente de la trayectoria, porque solamente depende de los puntos inicial y final, ¿no? A través de estas condiciones. Entonces, pues se ha demostrado el teorema, y tenemos una nueva forma de escribir a nuestra función vectorial a través de, bueno, ya no una nueva forma, ya lo teníamos, pero pues hemos hecho la demostración en los dos sentidos sobre la independencia de la trayectoria, ¿sale? Otro teorema, a ver, teorema. Casi los teoremas o todos los teoremas que vamos a ver son muy parecidos entre sí. Están hablando de lo mismo, pero con eso estamos construyendo las teorías de la integral de línea en campos vectoriales. Entonces, veamos, en una región con X abierta, otra vez, R, la integral de línea, ahora, la integral de línea de nuestra función f de R, así, es independiente de la trayectoria, si y solo si la integral vale 0 para toda trayectoria, trayectoria cerrada C en R. Y aquí le vamos a poner negritas porque somos bien hechos, nosotros somos bien hechos. Ahí está, torpes pero bien hechos. Entonces, ya lo tenemos. Nuevamente tenemos un sí y solo sí, entonces tendríamos que demostrar en los dos sentidos. Primero, considerando que la función f es independiente de la trayectoria y concluyendo que entonces su integral vale 0, considerando que las curvas cerradas, o al contrario, ¿no? Si consideramos trayectorias cerradas y sabemos que la integral
vale 0, tendríamos que llegar a la conclusión de que entonces la integral de línea es independiente de la trayectoria. Voy a hacer la demostración en un camino. Y a ver, vamos a ver. Vamos a considerar entonces, bueno, vamos a ponerle demo. Formemos una trayectoria cerrada. Formemos una trayectoria cerrada cualquiera, ¿no? Vamos a llamarle C, ¿no? Bueno, ya, ¿para qué lo digo? ¿Para qué lo decimos, no? Formamos una trayectoria cerrada cualquiera con puntos A y B sobre ella. ¿A qué me estoy refiriendo? Entonces estoy agarrando, por ejemplo, una trayectoria cerrada cualquiera que esta sea. Sí, no. Así no era. Espérense. Es que como mi teclado lo cambié a español. Ahí está. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, estamos agarrando una trayectoria cerrada, la que nosotros querramos. Por ejemplo, no sé. Voy a dibujar esta trayectoria cerrada. Ahí está. Esa es mi trayectoria cerrada. Y sobre esa trayectoria voy a agarrar 2 puntos. Obviamente no está rellena, ¿eh? La trayectoria solamente es en la frontera. Déjenme, vamos a quitarle el relleno. Entonces, este va a ser uno de los puntos, ese va a ser el punto A, y vamos a tomar otro de los puntos y este va a ser el punto B. Nuestra definición de trayectoria, bueno, de curva cerrada, pues era de que pues, toda curva cerrada es aquella que inicia y termina en el mismo punto, pero pues eso no nos impide agarrar 2 puntos cualesquiera sobre la trayectoria. Podemos notar entonces que esta integral la podríamos considerar en 2 sentidos, ¿no? O sea, toda la trayectoria la podemos separar en 2 trayectorias suaves. Esta le podemos llamar la trayectoria 1 y esta que la podríamos denominar la trayectoria número 2. Déjame ir, vamos a ponerlas para que lo sepamos. Esta va a ser la trayectoria 1. ¿Sí? Le vamos a quitar el relleno para que no se vea todo feo. Y la de aquí va a ser la trayectoria 2. Vale. Entonces, supongamos que este es el punto A y este es el punto B. Entonces, para este pedazo, vamos a ir de A a B. Y luego que llego a B, ahora voy a ir de B hacia A. ¿Vale? Entonces, la integral de línea, esta integral, la podríamos calcular haciendo la integral de línea respecto a esta trayectoria y sumándole la integral de línea, pero ahora respecto de la otra. Entonces, esta la podemos separar en 2. La que va a C1 más, ay Dios, más la que va de C2. Y listo, tenemos eso. Observen que nosotros el sentido que le estamos dando pues es este sentido, el de acá hacia arriba, y luego la otra integral va de arriba hacia abajo. Esta segunda integral voy a cambiar el sentido, en lugar de que vaya de arriba hacia abajo, va a ir también de abajo hacia arriba, y para hacer eso simplemente pues, es buscar la trayectoria en el sentido contrario. Perdón, es que lo metí dentro de la integral, ahora sí. En el sentido contrario, pues entonces esta integral sería el sentido contrario de C2 y en lugar de suma, pues va a ser una resta. Entonces aquí lo tendríamos esta expresión. Esta forma o esta manera que acabo de escribir es conveniente, ya que observen que la función, la curva C, pues básicamente es la unión entre ambas curvas, ya sea la curva C1 y la curva C2, o bien la curva C1 y el negativo de la curva C2. Ambas trayectorias siguen siendo la misma trayectoria C, solo que medidas de diferente manera. Pero la integral de línea es independiente de la trayectoria, porque esa es nuestra hipótesis, ¿no? Por hipótesis, la integral de línea es independiente de la trayectoria. Estoy probando de acá para llegar a esta conclusión, ¿no? Entonces, si es independiente de la trayectoria,
esta integral de aquí debe de ser exactamente la misma de acá, porque ambas integrales son la misma, solo que son dos trayectorias distintas. Sin embargo, por hipótesis, esta integral es independiente de la trayectoria. Entonces, como son iguales, la integral que habíamos definido como la resta de estas dos, y esas dos son iguales, pues debe de valer 0. Entonces, pues sí, ya hemos concluido, hemos terminado, que era lo que se quería demostrar. El recíproco del teorema, pues también es fácil de demostrar. Básicamente es ir en el sentido contrario, ¿no? Suponemos que la trayectoria, bueno, que la integral de línea da 0. Esto significa entonces que podemos agarrar a lo mejor dos trayectorias que también valgan lo mismo, las igualamos, despejamos y listo, ya hemos demostrado el teorema en el sentido opuesto. Entonces el recíproco del teorema pues no lo voy a hacer, no voy a demostrarlo. Listo, bueno, entonces tenemos 3 teoremas que hasta ahorita hemos revisado. El primer teorema que vimos fue, ¿cuál fue? ¿No? Dice, el teorema fundamental de las integrales de línea, que dice que si tenemos una integral de línea de una función vectorial que es conservativa, entonces su integral de línea es independiente de la trayectoria porque solamente depende de los puntos final e inicial. El otro teorema que nos dice que si tenemos una integral que es independiente de la trayectoria, entonces necesariamente hablamos de una función vectorial cuyo campo que es conservativa, o un campo vectorial que es conservativo. Y el último teorema, que si tenemos independencia de la trayectoria, la integral de línea de un campo conservativo siempre será 0. Entonces, si juntamos estos 3 teoremas, podríamos llegar a las siguientes cuestiones equivalentes. Si f es conservativo, vamos a ponerlo así, f es conservativo, sí, solo sí, vamos a ponerle left, right, lo que es así, arrow, sí, solo sí, bueno, me la voy a copiar para no tener que escribirlo de nuevo. ¿Qué? Sí, solo sí, hay independencia de la trayectoria, o lo que es lo mismo, la integral de línea. Obviamente estamos hablando cuando la curva es cerrada, la integral de línea vale 0. Entonces, las 3 cosas son equivalentes. Si tenemos una, las demás se cumplen. Entonces, si tenemos que f o un campo vectorial es conservativo, entonces necesariamente es independiente de la trayectoria y además su integral de línea siempre será 0. Si la integral de línea es 0, entonces estamos hablando de un campo vectorial cuyo que es independiente de la trayectoria y que además es conservativo. Entonces, bueno, son los 3 conceptos equivalentes de lo que es los 3 teoremas de la integral de línea. Ok, entonces hemos visto esto. Por último, vamos a ver, bueno, no sé si por último, a ver qué me sale, porque aquí hay toda una vida que estudiar. Vamos a ver otro teorema. ¿Qué dice el teorema? Dice, si f de xy igual a p de xy en i más q de xy j es un campo vectorial conservativo en una región abierta R y P y Q son continuas con primera derivadas parciales continuas en R, entonces la derivada parcial de la función P
respecto de y tiene que ser lo mismo a la derivada parcial de la función q respecto de x. Eso es el enunciado del teorema. Claro, para cualquier x y y que estemos en la región, ¿no? Es un sí, solo sí, entonces significa que, y ahí va a poner en negritas a la P, significa que pues tiene igual doble sentido, ¿no? Si tenemos un campo vectorial y se cumple esto, entonces es un campo vectorial conservativo. Okay. Bueno, vamos a hacer la demo. Nosotros ya hemos visto que esta función f, que se escribe como p en i más q en j, se puede escribir también, si es conservativo, estamos considerando, si f es conservativo, entonces existe una función phi tal que esa función phi también depende de dos variables, ¿no? Pero bueno, tal que p se puede escribir como la derivada parcial de esa función phi respecto de x. Respecto de x, espero algún día mejorar escribiendo, más la derivada parcial también de la función phi, pero respecto de y, ¿no? Esto ya lo habíamos demostrado, que cuando hablamos de un campo vectorial conservativo, entonces ese campo vectorial se puede escribir como el gradiente de una función escalar, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos acá. Vale. Esta condición nos va a servir porque sabemos que P, entonces la P era esto, ¿no? Y la Q era esto. Ahora, la Q es este. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros calculamos la derivada de P, pero ahora respecto de y, ¿no? O sea, yo calculo la derivada parcial de P respecto de y. Vamos a ponerle así. Si yo calculara la derivada parcial de P, pero respecto de y, es como calcular la segunda derivada parcial de la función escalar phi, primero respecto de x, parcial, primero respecto de x y luego respecto de y. Y si hago lo mismo con la función q, pero la función q, pues, la derivamos parcialmente, la función q la derivamos parcialmente respecto, pero ahora de x, entonces tendríamos que esto de aquí ya sería la segunda derivada parcial, primero respecto de y luego respecto de x. Pero por el teorema de las derivadas parciales cruzadas, tenemos que esta derivada parcial, esta segunda derivada parcial, es exactamente lo mismo que esta, por el teorema de las segundas derivadas parciales cruzadas. Entonces, la derivada parcial de P respecto de y tiene que ser exactamente lo mismo a la derivada parcial de Q respecto de X. Y esto es lo que queríamos demostrar. Si tenemos un campo vectorial que es conservativo, entonces la parcial respecto de y tiene que ser lo mismo a la parcial respecto de x. Y esto nos da una pauta para poder determinar cuando un campo vectorial es conservativo. Y con eso ya podríamos encontrar muchas cosas. Por ejemplo, si es conservativo, pues independiente de la trayectoria, su integral de línea vale 0. Cuando la curva es cerrada, entonces, pues bueno, aquí tenemos un criterio que nos permite determinar cuándo un campo vectorial es conservativo. Vamos a ver un ejemplo. Determine si la función
vectorial f de xy igual a menos x a la menos xy en y, más, no, vamos a ponerle menos y elevado a la menos xy en j, es conservativo. De serlo, encuentre la función potencial phi. Vamos a ver si no me estoy metiendo en problemas. Esto lo vamos a llamar I en negrita y este J negritas. J negrita. Y este F negrita. Vale. Pues ya está, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues podemos aplicar el teorema, ¿no? El teorema que acabamos de demostrar por el teorema anterior, para que F sea conservativo. Entonces, como que cambió el tamaño de la letra, o soy yo. Entonces, se debe de cumplir que la parcial respecto de Y de P tiene que ser igual a la parcial respecto de Q de X, ¿no? Entonces hay que derivar esto parcialmente respecto de Y. Respecto de Y, entonces pues nada más depende este señor, ¿no? Este es el único que depende, no me equivoqué. Ah, lo puse al revés, que menso. Este es Y y este es X. Sí, porque si no, no me va a dar. ¿Qué? Así vamos a derivar entonces P respecto de Y. Es un producto, entonces seguimos la fórmula de producto. Es el primero por la derivada del segundo respecto de Y, entonces nos queda positivo XY elevado a la menos XY. Y ahora al revés, nos queda Y a la menos XY, ¿no? Ahí lo tenemos. Esa se cumple, bueno, esa no se cumple, esa es una respuesta. Ahora, lo que queremos ver es si es igual a lo que me da el otro lado, ¿no? Entonces, vamos a calcular la derivada parcial. Ahora de esta, pero respecto de X. Recuerden el signo menos. Entonces, no sé si sea igual o no. Vamos a calcularla respecto de X. Entonces sería el primero por la derivada del segundo. Otra vez nos va a quedar XY a la menos XY. Más el segundo por la derivada del primero. Pues el primero es X, entonces nos queda así. Ah, pues sí, son iguales. Entonces, como ambos resultados son iguales, se cumple. El F es conservativo. Otra vez cambió el tamaño de la letra. ¿Qué demonios está sucediendo? F es conservativo. Vale. Entonces, si es conservativo, podremos encontrar eso que nosotros decimos que es la función potencial. ¿Cómo demonios? Bueno, es sencillo. Nuestra función P, ya por teoremas hemos dicho que se puede escribir como la derivada parcial de la función phi respecto de X. Entonces, eso es la P. Y nuestra función Q es la derivada parcial también de la función phi, vamos a llamarle phi, pero respecto de Y. Entonces, si estas dos igualdades o relaciones se deben de cumplir, a través de ellas es posible reconstruir a la función phi. ¿Cómo le hacemos? Pues sencillo. Por ejemplo, vamos a agarrar aquí esta expresión y vamos a despejar y vamos a calcular cuánto vale phi. Tomamos la primera igualdad, volvió a cambiar de tamaño la letra, la primera igualdad, y tenemos que la función phi sería la integral de la función p, que en este caso la función p, ¿cómo se llama la función p? La función p es esta. La integral de la función p respecto de x, ¿no? Porque estaba derivada parcialmente respecto de x. Entonces, hacemos este cálculo, es respecto de x, entonces la y es una constante. Al integrar, esto nada más nos va a quedar e elevado a la menos xy. Y le vamos a tener que agregar una constante. Pero esta función depende tanto de x como de y. Y como calculamos la parcial respecto de x, puede o pudo haber existido una función que solamente dependía de y, que cuando se derivó respecto de x, pues desapareció, se murió. Entonces vamos a llamarle a esa función g, y es una función que depende de y. Entonces, si observamos, si yo calculo la derivada de phi respecto de x, pues la función y pues, se va a eliminar. Por otro lado, se debe de cumplir que la derivada parcial de phi respecto de y tiene que ser igual a q. Entonces eso también se debe cumplir. Entonces, pero
esto se cumple. Entonces, Q es menos x a la menos xy, tiene que ser igual a la derivada parcial respecto de y de esta integral, o sea, la derivada parcial respecto de y de esto. Si yo calculo la derivada parcial respecto de y de esto, pues nada más nos va a quedar menos x elevado a la menos xy, más la parcial de y, pues esto va a ser y prima, ¿no? Bueno, g prima de y. Estamos derivando respecto de y. De aquí, pues, determinamos que g prima de y, pues tiene que ser 0, ¿no? Porque, pues, tiene que conservarse la igualdad. Entonces, no sé si soy yo, pero esta x la veo más grande que esta. Entonces, si la derivada de una función es 0, significa que esa función tuvo que haber sido una constante. Significa que la función g de y es una constante. Finalmente, nuestra función phi, que depende de x y de y, es igual a e elevado a la menos xy más la función g. La función g de y era una constante, entonces acá está. Esta es nuestra función phi de xy y hemos encontrado la función potencial. Este método para poder encontrar la función potencial es muy utilizado, en especial cuando se trabaja con ecuaciones diferenciales que cumplen con las condiciones que en su momento vamos a ver, que se denominan ecuaciones diferenciales exactas. Y el método pues lo acabamos de ver básicamente. Entonces, en el próximo video lo que vamos a hacer es trabajar con ecuaciones diferenciales exactas, vamos a hacer la definición y pues espero en algún momento terminar de contar esto, porque pues es toda una vida. Muchas gracias por escucharme, nos estamos viendo en el próximo video, espero ir mejorando poco a poco. Nos estamos viendo. Bye. Oh, no, sigo grabando. Adiós.